Tienes 95 millones invertidos. La persona que está detrás de ti en la fila no lo sabe. El desconocido sentado al otro lado de esta cafetería tampoco tiene idea. Nadie aquí conoce tu situación financiera y tú no vas a anunciarla. Pediste el café filtrado de siempre, 2.75 centavos, como haces cada semana. Llevas unos vaqueros que compraste por $55 hace 5 años. Tu vehículo está estacionado afuera, ya está pagado, funciona perfectamente y no llama la atención de nadie. Construiste todo esto en silencio, aunque tu comienzo fue muy distinto. Al principio hiciste lo mismo que todos los demás en esta sala. Actuar, enviar señales y pagar un precio invisible que ni siquiera sabías identificar. Era el impuesto de la apariencia. Y antes de dejarlo atrás, te costó mucho más que dinero. No siempre fuiste la persona del café barato y del coche sin cuotas pendientes. Hubo una etapa de tu vida, y en realidad no fue hace tanto, en la que necesitabas que los demás notaran tus avances. Nunca lo habrías reconocido de frente, ni siquiera eras completamente consciente, pero había pistas. El automóvil era más nuevo de lo necesario. El alquiler de tu vivienda superaba un poco lo razonable para tu salario, algo que sabías cuando firmaste el contrato, pero aún así lo hiciste. El reloj llegó justo después del ascenso, casi de manera automática, como si el aumento trajera consigo una nota invisible que decía, ahora mejora algo que otros puedan ver. Tenías 31 años, ganabas $68,000 al año en una empresa de marketing mediana en Atlanta. Por primera vez sentías que estabas transformándote en alguien importante, y según lo que entendías en ese momento, convertirse en alguien parecía venir acompañado de una imagen determinada. Así que creaste esa imagen. La cuota del coche era de $640 al mes. El apartamento costaba $2,100, unos 450 más que otra vivienda a 3 calles de distancia que ofrecía casi lo mismo. El reloj valía $510, y lo compraste una tarde de sábado con esa sensación especial de quien se recompensa por un logro que todavía no ha terminado de asimilar. Nada de aquello parecía irresponsable. Cada gasto tenía una explicación. El coche, porque ocasionalmente llevabas clientes. El apartamento, porque el barrio estaba creciendo y te repetías que era una inversión en tu calidad de vida. El reloj, porque habías trabajado duro y pensabas que te lo habías ganado. Los motivos tenían una parte verdadera, pero los números que había detrás contaban otra historia. Esto era lo que realmente mostraban las cuentas. El coche, con una cuota de $640 durante 48 meses, representaba 30,720 pagados por un vehículo que devolverías al final sin conservar ningún valor. El apartamento más caro te quitaba $5,400 adicionales cada año, frente a una opción similar a unas calles de distancia. El reloj perdió valor desde el instante en que cerraste la correa sobre la muñeca. Ninguna de esas decisiones estaba creando patrimonio. Estaban creando una imagen, y resulta que mantener una imagen tiene un costo mensual. Ese costo tiene un nombre: el impuesto de la apariencia. No aparece como una categoría en tus estados de cuenta. No lo detecta una aplicación de presupuesto. Es la suma silenciosa de cada dólar que gastaste, no por el objeto en sí, sino por la impresión que ese objeto proyectaba. El contrato de ese vehículo nunca trató realmente de moverte de un lugar a otro. Se trataba de lo que ese auto comunicaba cuando llegabas antes incluso de bajar del asiento. El departamento tampoco era solo una cuestión de metros cuadrados, sino del prestigio escondido en la dirección. El reloj no existía para mirar la hora. Cada billete destinado a esas cosas compraba una reacción de otras personas. Y, siendo sinceros, esa audiencia estaba formada sobre todo por desconocidos o casi desconocidos. Gente cuyas opiniones jamás ibas a comprobar. Personas demasiado ocupadas construyendo su propia imagen como para notar la tuya durante más de unos instantes. En este año, el estadounidense promedio de entre 26 y 35 años mantiene más de $4,900 en deuda de tarjeta y guarda menos del 6% de sus ingresos. Eso no significa que haya un defecto en su carácter. Es el resultado de dejar que el impuesto de la apariencia funcione en silencio durante demasiado tiempo. Poco a poco desplaza todo lo demás. La aportación al plan de jubilación permanece en el mínimo automático del 4%, porque ya no queda margen después de pagar por las señales que intentas enviar. El fondo para emergencias se queda cerca de $500 porque la distancia entre lo que ganas
y la imagen que sostienes ha ido aumentando sin hacer ruido durante años. Lo sabes porque lo experimentaste. Esa cuenta corriente que parecía demasiado baja para alguien con tus ingresos. Esa sensación incómoda y precisa al abrir la aplicación bancaria un viernes. La forma en que cambiabas la cifra cuando alguien preguntaba cuánto pagabas de alquiler. La apariencia tenía un precio, y tú lo cubrías cada mes sin llamarlo por su verdadero nombre. Lo que finalmente rompió ese ciclo no fue fuerza de voluntad. No fue un libro, un programa de audio, ni una promesa hecha al comenzar el año. Fue una cifra. Un dato concreto visto una mañana de martes mientras estabas sentado en un coche que seguía perdiendo valor aunque permanecieras dentro. Ese número hizo que la opinión de los demás dejara de importar. Ahí fue cuando la ecuación de la depreciación cambió por completo. La cifra era $25,700. La encontraste un martes por la mañana, dentro del vehículo arrendado, llegando tarde sin una razón realmente importante. Habías abierto una de esas páginas que calculan el valor de intercambio, de esas que tardan menos de un minuto y entregan un resultado que normalmente nadie quiere enfrentar. Introdujiste la marca, la versión y los kilómetros recorridos. Presionaste el botón de cálculo. $25,700. Habías pagado $37,500 por ese automóvil hacía 28 meses. Todavía quedaban $20,200 pendientes si querías comprarlo al terminar el arrendamiento. El vehículo valía $25,700, así que tu posición real, lo que tenías frente a lo que debías, era de $5,500 sobre una compra inicial de $37,500. Después de 2 años y medio de pagos mensuales de $640, te quedaste mirando la pantalla durante un momento. El motor seguía encendido. El aire acondicionado funcionaba igual que siempre, y esos números permanecían ahí, completamente indiferentes a cómo te hicieran sentir. No sentiste rabia, sentiste silencio, porque esa cifra no era el verdadero problema, era simplemente un dato. El problema era el siguiente cálculo que apareció casi por reflejo. Ese que hiciste sin planearlo. ¿Qué habría ocurrido si esos $640 al mes hubieran ido a un fondo indexado del S&P 500 desde hacía 2 años? Abriste la calculadora del teléfono y empezaste a hacer números. Una rentabilidad media anual del 7%, acumulada mes a mes, con aportaciones de $640 durante 24 meses. El resultado apareció, $15,860. Pero esa cifra no fue la que realmente se quedó contigo. La siguiente fue la que cambió tu forma de verlo. Alargaste la misma idea. Durante 12 años, manteniendo esos $640 mensuales y la misma rentabilidad, el cálculo llegaba a $101,200. Todo por una sola decisión. Por permitir que otra persona cargara con los 5 años iniciales de la curva de depreciación de un vehículo, justo cuando un auto nuevo pierde aproximadamente entre 40 y 50% de su valor, y entrar después, cuando el coche ya había pasado esa etapa. Comprar algo confiable, pagándolo al contado o con un préstamo corto, conducirlo durante muchos años y llegar al final sin una cuota pendiente. Esa elección de estilo de vida, tomada una vez y mantenida durante una década, podía representar una cantidad cercana a 6 cifras en una cuenta de inversión. No vino de un aumento salarial. No apareció por un trabajo extra. Salió de algo tan cotidiano como un automóvil. Levantaste la vista del teléfono. Seguías sentado en el vehículo arrendado. Seguías llegando tarde sin un motivo real. Y tomaste una decisión que te llevó unos 6 segundos y no te costó nada aquella mañana. Cuando terminara el contrato, no ibas a firmar otro. El coche que elegiste después fue un Honda Accord, con 5 años de antigüedad y 46,000 millas. Gris oscuro, asientos de tela, sin techo solar. Pagaste $21,400 en efectivo, usando ahorros que habías reunido durante 9 meses después de aquel martes en el estacionamiento. El vendedor intentó 2 veces convencerte de buscar algo más nuevo. Le agradeciste la propuesta y permaneciste firme. Ese mismo auto sigue afuera del café esta mañana. Ahora tiene 8 años. Marca 104,000 millas. Funciona bien. Quizá valdría unos $10,500 si lo vendieras hoy. Algo que no planeas hacer porque cumple exactamente la función que un vehículo debería cumplir. Llevarte de un lugar a otro sin una mensualidad atada a él. La misma lógica que transformó tu decisión sobre el coche, también cambió tu vivienda. Cuando llegó el momento de renovar el alquiler,
no buscaste algo más grande. Te mudaste a un lugar que costaba $500 menos al mes y dirigiste esa diferencia hacia algo donde pudiera crecer con el tiempo. En la actualidad, el pago promedio de un automóvil nuevo en Estados Unidos supera ligeramente los $730 mensuales. Muchas personas que firmen ese contrato este año harán el mismo cálculo que tú hiciste, pero aproximadamente 2 años demasiado tarde. La ecuación de la depreciación nunca trató realmente sobre los coches. Trataba sobre dejar de enviar dinero a quienes observaban tu apariencia y empezar a dirigirlo hacia un destino que trabajara a tu favor. Cuando comprendiste hacia dónde no estaba yendo tu dinero, apareció una pregunta más complicada. Ya no se trataba únicamente de recortar gastos. Se trataba de aprender a invertir en las cosas correctas. Aquellas que nadie veía. Las que no aparecen en fotografías. Las que silenciosamente te devuelven algo mucho más valioso que una señal externa. Eso es lo que significa gastar en lo invisible. Dejar de pagar el impuesto de la apariencia no te volvió tacaño. Te volvió más consciente y exacto con tus decisiones. Hay una diferencia, y tardaste un tiempo en verla con claridad. Ser barato consiste en gastar menos. Ser preciso significa dirigir cada gasto hacia el lugar adecuado. El dinero que dejó de ir al alquiler, al departamento llamativo y a las mejoras que todos podían notar, no se evaporó. Simplemente dejó de estar destinado a impresionar a otros y comenzó a trabajar en algo que realmente podía devolverte valor. Lo primero que empezaste a comprar en mayor cantidad fue tiempo. No como una idea vaga, sino como algo concreto. Esas mañanas comunes en las que antes perdías energía. Empezaste a pagar $165 al mes por recibir las compras del supermercado en casa. No era porque no fueras capaz de ir por tu cuenta. Era porque el trayecto, buscar estacionamiento, recorrer pasillos y esperar para pagar sumaban cerca de 75 minutos 2 veces por semana, alrededor de 2 horas y media cada semana. Hiciste las cuentas. Ese espacio acumulado representaba casi 5 días completos al año. Días que antes pertenecían a una tienda. Los recuperaste por $165 mensuales y los utilizaste en actividades que seguían creciendo con el tiempo. Leer más, avanzar un proyecto personal o dormir 1 hora extra que hacía tus siguientes jornadas más productivas. Nadie notó esa compra. No era algo que pudiera presumirse en una imagen. Tampoco era una historia que contar durante una cena. Pero, de forma silenciosa, te entregó más beneficios que casi cualquier otro gasto que hiciste durante ese periodo. La misma forma de pensar apareció cuando elegiste reservar un vuelo directo en lugar de una ruta con escala que reducía el precio en $175. La alternativa económica te quitaba 5 horas del día de viaje. Parte de ese tiempo normalmente terminaba perdido en una terminal, esperando incómodo con comida comprada al azar. Pagar más por el vuelo directo costaba $175 adicionales, pero te devolvía una tarde despejada. Empezaste a observar esa decisión de otra manera. No era un capricho, era una comparación de valor. Así se ve realmente gastar en lo que no se puede ver. No es extravagancia ni exceso. Es una manera ordenada de clasificar tus compras, una forma fría y clara de preguntarte si algo genera beneficios que se acumulan o si únicamente compra una apariencia momentánea. Y después está la otra parte, la que sorprendería a quienes creen que ahora simplemente gastas menos. Puedes pasar 50 minutos leyendo opiniones sobre una batería portátil de $29. En serio, sin bromear. Hay 13 modelos en la página que prometen resolver exactamente el mismo problema y quieres elegir el correcto. Pagar de más por detalles pequeños, quizá $9 o $14 cada vez, crea un patrón que durante un año termina empujando tu dinero hacia una dirección que ya no quieres seguir. No te preocupa cómo se ve esa decisión. Esa misma semana, casi sin detenerte, aprobaste una reparación del techo por $17,900. No porque ignores las cifras grandes, sino porque el techo era una necesidad y las necesidades no esperan. La batería era un deseo, y los deseos tienen que pasar por preguntas. La diferencia es así de sencilla. Cuando separas ambas categorías con claridad, las necesidades reciben atención inmediata y los deseos son analizados. Las decisiones empiezan a volverse más naturales. La duda aparece donde corresponde. La rapidez aparece donde corresponde. Hoy, el hogar estadounidense promedio destina cerca de $1,650 al año a compras impulsivas.
Casi todo termina en la columna de los deseos. Casi todo ocurre sin pensarlo demasiado. Casi todo busca impresionar a una sola persona, uno mismo. Esa cantidad crece en la dirección equivocada, con la misma constancia con la que el dinero bien utilizado avanza hacia el lugar correcto. No significa que estés renunciando a disfrutar. Significa que ahora entiendes con precisión qué representa cada cosa. Aquello en lo que decides no gastar suele ser una señal de estatus, esa mejora visible que exige $450 cada mes solo para mantener una imagen frente a personas que, en realidad, apenas prestan atención. En cambio, aquello donde sí colocas tu dinero, compra mañanas, acceso, tiempo y experiencias que regresan a ti de maneras que nunca aparecen en las publicaciones de nadie más. Ese gasto silencioso terminó construyendo algo verdadero. Pero existe una parte del proceso de construcción que casi nadie menciona. Llega justo después de ordenar el sistema. Después de que el dinero empieza a moverse en la dirección adecuada, todavía no hay señales externas. La cuenta aumenta, pero no se siente como un aumento. Estás tomando las decisiones correctas y el martes se parece exactamente al martes anterior. Ese tramo extenso, tranquilo y sin recompensas visibles es donde la mayoría abandona. Y precisamente, es la etapa que más importa. Nadie crea contenido sobre este momento porque parece que no sucede nada. No hay una gráfica disparándose en la pantalla, ni una revelación repentina en una cafetería donde todo encaja de golpe. Solo existe un martes común, sin nada especial, prácticamente igual al anterior desde cualquier perspectiva externa. Son las 7:14 de la mañana. Estás sentado en la mesa de la cocina de un apartamento más pequeño del que probablemente podrías permitirte. Abres tu cuenta de inversión, la misma que creaste hace 13 meses después de aquel martes en el estacionamiento, después de que la fórmula de depreciación cambiara tu manera de pensar. Envías $560 a tu fondo indexado. La confirmación aparece en unos 6 segundos. El saldo cambia. Cierras la aplicación. Nadie te felicita. El teléfono permanece en silencio. Tu grupo de amigos no tiene idea. Las personas con las que cenaste el sábado pidieron sus platos sin mirar precios, mientras tú hiciste cálculos mentalmente antes de llegar, como has aprendido a hacer ahora, discretamente, sin convertirlo en un tema. Elegiste exactamente lo que querías. Volviste a casa conduciendo el Accord. Dormiste en el apartamento que cuesta $500 menos que el anterior. Y la cuenta sigue creciendo. Sabes que está creciendo. Las matemáticas son simples y las has revisado tantas veces que confías en ellas, pero no se siente como crecimiento. Se siente como una cifra dentro de una pantalla conectada a un futuro que todavía no puedes tocar, mientras tu vida, vista desde afuera, parece idéntica a la de alguien que aún no ha descubierto nada. Eso es la etapa intermedia, ese espacio específico, vacío de aplausos y sin resultados inmediatos que existe entre la decisión y la recompensa. Entre aquella mañana en la que calculaste la depreciación y esa otra mañana en la cafetería donde seguir este camino ya no requiere esfuerzo constante. No tiene nada de película. Tampoco es la parte que la gente suele contar. Sin embargo, es, con diferencia, el tramo que decide todo. Aquí es donde la mayoría abandona. No porque el método haya dejado de funcionar, ni porque los cálculos fueran incorrectos, ni porque eligieran mal una inversión o cometieran un fallo técnico. Se detienen porque la zona intermedia no recibe atención de nadie, y si pasaste años, quizá buena parte de tus veintitantos, construyendo para ser visto, buscando aprobación, justificando cada compra que otros podían notar, entonces el silencio de esta fase se interpreta como una derrota. Parece que nada cambia. Entonces asumes que realmente nada está ocurriendo y vuelves a algo que, al menos, genera una reacción inmediata. Hoy, aproximadamente el 59% de los estadounidenses dicen vivir al límite entre ingresos y gastos. No todos tienen problemas por gastar demasiado. Una parte importante son personas que comenzaron el proceso, abrieron la cuenta, hicieron el primer movimiento, eligieron un vehículo más económico y luego se detuvieron en algún punto del recorrido cuando la falta de señales empezó a pesar demasiado. El sistema estaba dando resultados. Ellos simplemente no podían percibirlos todavía, y aquello que no logras sentir durante mucho tiempo termina pareciendo algo que no merece continuar. Tú permaneciste, no porque fueras una persona con más fuerza de voluntad que quienes abandonaron,
ni porque la ausencia de resultados visibles te afectara menos. Seguiste porque, en algún momento del mes 13, del mes 16 o del mes 21, aprendiste a interpretar otro tipo de indicadores. Ya no mirabas solo el saldo de la cuenta en un día cualquiera. Observabas la ruta, la tendencia, el hecho de que cada aportación, aunque pareciera insignificante, era una elección a favor de la versión futura de ti mismo que estabas creando. Los 560 de esta mañana, los 560 del martes anterior, el movimiento previo y el que vino antes. Todos parecían invisibles, pero ninguno desaparecía. La cuenta no registra tus emociones al realizar la transferencia. Simplemente acumula crecimiento con el tiempo. Y dentro de esa acumulación, dentro de la decisión de continuar cuando marcharte parecía exactamente igual que quedarte, empezó a nacer una relación distinta con el paso del tiempo. No era paciencia entendida como apretar los dientes mientras esperas una recompensa lejana. Era algo mucho más silencioso, algo que transformó no solo el momento en que querías conseguir algo, sino también aquello que empezaste a desear. Ahí es donde realmente funciona el motor de la gratificación aplazada. No nace de la disciplina pura, sino de la pregunta que existe debajo de ella. No se trataba de fuerza de voluntad. Conviene entenderlo, porque ese modelo puede engañarte y terminar fallando si construyes todo sobre él. La fuerza de voluntad es contenerte frente al botón de compra. Es sentir que renuncias, demostrar autocontrol y cargar con el peso de esa negativa. Las personas que dependen únicamente de eso suelen llegar agotadas al tercer año. Se privan una y otra vez, hasta que finalmente compensan con una compra grande y llamativa, y entonces el ciclo vuelve a comenzar. Lo que desarrollaste era otra cosa, mucho más tranquila. No consistía en rechazar todo automáticamente. Consistía en plantearte una pregunta diferente antes de decidir entre aceptar o negar algo. No era una cuestión de preguntarte, ¿puedo pagarlo? Tampoco se trataba de pensar, ¿me lo he ganado? La pregunta que empezó a cambiar tu forma de ver el dinero fue otra. ¿En qué se convierte esto dentro de 13 años? Esa sola idea transformó cada decisión que tocó. El traspaso de 560 a la luna que hacías una mañana cualquiera, ¿qué representaría al cabo de 13 años? Lo calculaste. $560 mensuales, con un rendimiento medio anual del 6%, acumulado mes a mes durante ese periodo. El resultado que apareció fue $119.500. No vino de un ascenso ni de una recompensa inesperada. Nació de algo aparentemente pequeño mientras ocurría. El vehículo alquilado que decidiste no renovar por segunda vez. ¿En qué terminó convirtiéndose? Esos 640 horas mensuales que redirigiste durante varios años, usando el mismo supuesto de crecimiento, terminaron siendo $101.200. Habías hecho esta clase de cálculos tantas veces que ya no deberían sorprenderte. Sin embargo, cada vez que repetías la operación, producía el mismo efecto. Porque la cifra dejó de ser una simple cantidad en una pantalla. Ahora tenía una imagen asociada. Tenía una mañana concreta, una cafetería cercana, un auto totalmente pagado y una conversación al mediodía que apareció porque tú la construiste. De eso hablan cuando mencionan la gratificación retrasada, aunque muchas veces la explican de una forma equivocada. La presentan como una especie de castigo, como abandonar algo verdadero hoy para perseguir algo lejano y casi imaginario. Esa manera de verlo es la razón por la que tantas personas abandonan el camino antes de llegar al final. No puedes resistir apretando los dientes durante 13 años. Lo que funciona es mucho más sencillo. Aprendes a experimentar las dos versiones del tiempo al mismo tiempo. El dinero que sale de tu cuenta esta mañana existe, pero también existe la cantidad futura en la que ya se está convirtiendo desde este instante sin que tengas que hacer nada adicional. La mayoría solo percibe la primera realidad, la cuenta bancaria que se reduce, el coche más antiguo, la vivienda más modesta que la que podrían intentar alcanzar. La segunda realidad permanece escondida. Por eso la renuncia parece eterna, como si nunca fuera a traer una recompensa. Tú entrenaste la capacidad de ver esa segunda línea temporal hasta sentirla tan verdadera como la primera. No era algo con lo que naciste, era una habilidad que construiste. Creció poco a poco, igual que la inversión. Decisión tras decisión, mañana tras mañana, hasta que el futuro dejó de parecer una teoría y empezó a sentirse como un destino al que ya estabas avanzando. La regla de los 30 días también formaba parte de ese proceso.
Cada vez que aparecía un deseo, algo que encontrabas, o una compra que despertaba impulso, esperabas. No para castigarte, sino para ganar claridad. Ese tiempo permitía que la visión del futuro apareciera. Muchas veces el deseo desaparecía solo. En otras ocasiones encontrabas una opción más económica, algo superior, o concluías que realmente valía la pena y lo comprabas sin culpa porque había superado la pregunta clave: ¿en qué se convierte esto dentro de 13 años? Hoy, el consumidor estadounidense promedio destina más de $7,200 al año a compras no esenciales decididas en menos de 15 minutos. Eso no significa que sea un defecto moral. Significa que la primera línea temporal está tomando el control cuando la segunda nunca entra en la conversación. La pregunta que lo mantenía todo en marcha no era una tabla de gastos, ni el consejo de un experto, ni una promesa hecha al comenzar el año. Era una sola pregunta que repetías cada vez, dejando que los números dieran la respuesta. Y en el espacio entre plantearla y escuchar el resultado, algo más profundo empezaba a cambiar. Algo mucho más difícil de medir que cualquier crecimiento acumulado. La forma en que los demás usaban su dinero comenzó a verse distinta. No porque estuvieran equivocados ni porque fueran menos inteligentes, sino porque sus objetivos apuntaban hacia lugares a los que tú ya no querías llegar. Veías las apariencias, las señales de éxito y las mejoras visibles aparecer a tu alrededor, pero ya no provocaban una reacción fuerte. No había sensación de estar por encima, ni críticas silenciosas. Solo una comprensión tranquila. Estabas convirtiéndote en alguien que no necesitaba demostrar nada. Ese cambio, pasar de seguir una estrategia a convertirla en parte de tu identidad, de esforzarte por hacer lo correcto, a ser una persona que no necesita reconocimiento, es cuando la calma deja de ser temporal, se vuelve parte de ti. Así fue como cambiaste sin hacer ningún anuncio. Ni siquiera podrías señalar el día exacto en que ocurrió. No hubo una mañana especial donde despertaste siendo otra persona. Tampoco existió una entrega oficial entre tu antiguo yo y la nueva versión. Fue más parecido a una marea que se alejaba, lenta, casi imperceptible, avanzando poco a poco. Solo entendiste cuánto había cambiado cuando miraste atrás y viste la enorme distancia entre la orilla anterior y la actual. Llegó un momento en que guardar silencio dejó de ser una táctica. Simplemente se convirtió en tu manera natural de vivir. Estás en una reunión al aire libre en el patio trasero de tu amigo Marcos. Esto ocurre quizá unos 5 años dentro de esa etapa invisible, tal vez algo más. Marcos acaba de comprar una vivienda en una zona residencial a casi 1 hora de la ciudad. Tiene 5 habitaciones, una terraza amplia y un jardín que sus hijos todavía no aprovechan del todo. La cuota de la hipoteca ronda los $3,700 mensuales. Él comenta con alguien los gastos del cierre mientras tú permaneces allí con un plato en la mano y una bebida en la otra. Y lo curioso es que no sientes nada especial por la situación. No superioridad, no celos, ni tampoco estás calculando en silencio cuánto podrían convertirse esos pagos mensuales con el paso de los años, aunque antes habrías hecho esa cuenta en menos de 1 minuto. Es simplemente una tarde agradable en el patio de otra persona. Ahí fue cuando entendiste que el cambio era real, porque 5 años antes, algo así habría despertado una reacción. Esa casa habría parecido una señal de que ibas tarde. Al volver a casa, habrías pasado el camino pensando en los números, el ahorro inicial, el aumento de ingresos necesario, el esfuerzo extra. La distancia entre tu situación y la de Marcos habría pesado durante todo el trayecto. Ahora no. Ahora solo era eso. Una casa bonita. Bien por Marcos. Dejaste de hablar sobre cuánto ganas. No porque fuera una regla estricta, sino porque simplemente dejó de interesarte. Cuando alguien del trabajo preguntaba cómo iban tus inversiones, respondías, van bien. Todo tranquilo, no me quejo. No era una forma de esquivar la conversación. Era una respuesta completa. No estabas ocultando nada. Simplemente no había información que los demás necesitaran conocer. 3 cambios fueron desapareciendo poco a poco de tu forma de actuar. No ocurrió por una decisión consciente, sino por desgaste natural. Dejaste de comentar tus ingresos, dejaste de enseñar cada compra y dejaste de intentar demostrar una imagen de abundancia en cualquier lugar donde estuvieras. No fue porque hubieras leído que las personas con mucho dinero se comportan así. Fue porque esa necesidad dejó de existir dentro de ti. La mirada de los demás perdió importancia de manera tan lenta que ni siquiera notaste cuándo dejó de estar presente.
Hoy, una gran parte de la población estadounidense afirma sentir presión por aparentar tener más riqueza de la que realmente posee. Esa presión siempre cobra algo a cambio. No solamente en la cuenta bancaria, con ese impuesto invisible de mantener una apariencia cada mes, sino también en la mente. Es el desgaste constante de sostener una versión de ti creada para el consumo de otros. Tú cargaste con ese peso durante mucho tiempo. Sabes perfectamente cuánto puede llegar a costar. Pero ya no lo cargas. Tu cifra es de 95 millones. Nadie en tu rutina diaria conoce ese dato. No tus vecinos, ni casi tus amigos, ni la persona que prepara tu café habitual de los martes por 2,75 centavos. No estás guardando un secreto. Simplemente dejaste de actuar para una audiencia. Y esa diferencia lo cambia todo. La identidad no apareció cuando llegó el dinero. Nació en algún punto intermedio, durante ese periodo silencioso entre las primeras transferencias y muchas semanas repetidas donde nada parecía distinto, pero tú continuabas avanzando. El dinero llegó después de la identidad, no antes, y aquello que esa identidad consiguió construir, lo que realmente estabas persiguiendo, nunca fue la cifra escrita en una pantalla. No era alcanzar una cantidad determinada, ni ver un saldo concreto, ni esperar el instante en que alguien descubriera tu verdadero valor. Era una mañana, un tipo específico de mañana, común a simple vista, pero completamente tuya. El jardín, el café, ese día de la semana sin obligaciones pendientes. Ese es el último nivel, y curiosamente se parece mucho al primero. Sigues sentado en la cafetería, con tu bebida sencilla de siempre, pagando 2,75 centavos. El hombre de 2 mesas más allá continúa mirando su teléfono y enseñándole un vehículo a alguien. La mujer junto a la ventana termina su llamada. La barista anuncia una bebida de precio elevado para otra persona que ni siquiera duda al pagar. Nada dentro de ese lugar ha cambiado, pero tú ya no lo interpretas igual. Ahora entiendes cuánto cuesta aparentar. Entiendes lo que puede crear el silencio. Entiendes que la parte del medio es extensa y tranquila, y que precisamente así debe sentirse. Mañana comprarás algo. Quizás será algo pequeño, quizá algo más importante. Y durante unos instantes antes de hacerlo, aparecerá una pregunta en tu cabeza. ¿Qué representa esto dentro de 13 años? No necesitas responderla de forma perfecta, solo necesitas permitir que la pregunta exista. Eso es todo. Esa siempre fue la esencia.